Episodio 10 de Positive Nation y hoy por primera vez tenemos un invitado. Ya sabéis que cada 10 episodios habrá un invitado. Hoy tenemos a Daniel Arias Aranda y tenemos aquí su libro, uno de ellos, porque ha escrito más, pero este fue un pelotazo, que es Querido alumno, te estamos engañando. Un sincero y necesario análisis del sistema educativo y de la universidad. ¿Por qué no deberías perderte este episodio? Porque te interesa la educación por tu país, por ti mismo, por tus hijos. ¿Seguimos? Entonces, hoy me gusta mucho que tengáis aquí a Daniel porque yo me dedico a deciros que no soy un gurú, soy el antigurú y hoy sí que hay un gurú de verdad. Bienvenido al podcast, don Daniel. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Te dejo tu libro por aquí. Muchas gracias por lo de gurú, creo que no es para tanto, pero bueno, que uno intenta pues poner su granito de arena, ¿no? En el ámbito de la educación donde ya lleva uno pues desde el año 1997. No quiero contar los años, ¿para qué? Joder. Pues que sepáis que Daniel Arias es catedrático de Economía en la Universidad de Organización de Empresas. Organización de empresas. Me lo ha dicho al empezar. Le conozco hace años y se me olvida. Catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Granada. Y además estás involucrado en proyectos europeos. Explícanos un poco más para que la gente también sepa que aquí viene gente de categoría, que aquí no entra cualquiera. Bueno, el último proyecto europeo, que la verdad es que me encanta, me parece algo fantástico, es un proyecto sobre la cadena de suministro en caso de desastres naturales. Ahora mismo estamos trabajando 5 universidades europeas, de Inglaterra, de Suecia y de Irlanda, bueno, por supuesto España, con 3 universidades asiáticas, que es la Universidad de Wuhan en China, la Universidad Mahidol en Tailandia y bueno, pues la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi. Joder, macho, no paras. Nos dedicamos a, bueno, pues a analizar qué tecnologías podemos aplicar para que tanto los medicamentos como los alimentos, como cualquier tipo de recurso, llegue al lugar al que evidentemente tiene que llegar después de que ha habido un desastre natural, que puede ser una inundación, puede ser un terremoto, puede ser un incendio. O sea que ahora está esto de moda, por desgracia, ahora tenemos terremotos, inundaciones, incendios bestiales, el de Los Ángeles. O sea, ahora esto será más necesario que nunca, ¿no? Sí, lo bueno es que estamos en un momento en que, bueno, tenemos una tecnología, nosotros trabajamos mucho con el diseño de algoritmos y el control de todos los suministros hacia el punto de llegada, pues a través de Internet de las Cosas, el IoT que les decimos, ¿no? Internet of Things, control a través de blockchain para saber, sobre todo hay determinados medicamentos que tienen que llegar al punto sin que la cadena de frío se rompa. Porque bueno, ese medicamento además si se rompe la cadena de frío, por supuesto alimentos también, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de que haya desastres naturales, los alimentos se suelen enviar de manera que estén, pues muchos son liofilizados, es decir, no vas a mandar una carne, Sí, ¿sabes? unos yogures ahí sin frío. Exactamente, entonces no suele ser tan problemático, pero muchas medicinas sí. Y por supuesto la parte de coste-beneficio también, diseñando algoritmos que te digan dónde deberías llegar primero y a veces, bueno, pues tomando decisiones que son duras de tomar, ¿no? Es decir, pues a veces lo hacemos por densidad de población, otras veces si tú tienes una densidad de población muy alta pero tienes un colegio aquí, pues bueno, pues tienes que saber un poco, cuando los recursos son limitados, dónde tienes que llevarlo. Y además de saber todo eso, que ya me he perdido, o sea, me he quedado en Wuhan, Hanoi también. ¿Sí? Además de eso, eres una persona preocupada por la educación en su tronco, es decir, la educación como pilar de una sociedad. No en vano, entre otras cosas, fuiste presidente de la Asociación de Catedráticos aquí en España, ¿verdad? Bueno, fui presidente de la Asociación de Dirección de Operaciones en España, dependiente de ACEDE, que es la gran asociación de profesores de dirección de empresa durante 2 años. Y además has estado involucrado en proyectos aquí en España y siempre yo cuando te he conocido has estado moviéndote a Estados Unidos. De hecho, aprovechamos porque hay mucha de la gente que está ahí viene de Chile, de República Dominicana, bueno, Venezuela, un saludo a Venezuela, Caracas, es espectacular, o sea, hay suscriptores a lo bestia desde Venezuela, Ecuador, están empezando a llegar de Estados Unidos, Panamá, pero también de Paraguay. Y creo que has venido hace nada de Paraguay, ¿verdad? Sí, pues hace 3 días que he llegado de Paraguay, he estado impartiendo un curso allí en la Universidad Paraguayo-Alemana en Asunción, en la capital. Y bueno, una experiencia fantástica. Es decir, en Hispanoamérica la verdad es que yo soy además un defensor
de los lazos con los países, bueno, que han sido parte de España, ¿no? Porque yo muchas veces comentando con gente, ¿no? Yo he dado clases en México, en El Salvador, he dado clases también en Costa Rica, Estados Unidos, en fin, Cuba, etcétera, ¿no? Y a veces cuando te comentan, no, es que, claro, pues no sé, México fue de España. Y yo digo, no, México no era de España, México era España. Entonces yo creo que esos lazos son fundamentales, ¿no? Porque los anglosajones es algo que han sabido hacer quizá muy bien, ¿no? Y a veces a costa de pues de la leyenda negra que ellos mismos impulsaron contra España. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de unificación, porque al fin y al cabo pensamos de la misma manera, la cultura es muy parecida y es muy fácil, quiero decir que... Somos fácil. 500 millones que hablamos el mismo idioma, sí. Tenemos una religión, la mayoría sí. la misma, tenemos una cultura doméstica en casa muy parecida, sí. A nivel gastronómico hemos fusionado y es una pasada. El ocio nos encanta, los mismos deportes prácticamente, nos encanta la fiesta, somos sociales, somos familiares, por lo tanto es que hablar de países, o sea, somos hermanos y la única diferencia que hay es pues, la distancia y bueno, y las cosas de la zona, pues culturalmente alguna tradición o alguna fruta, pero poco más, o sea... No, y a mí una cosa que me ha gustado mucho de Paraguay es que ellos tienen, oficialmente tienen 2 idiomas, que es el español y el guaraní. Es decir, en un momento en que, bueno, pues países como Estados Unidos han decidido que el único idioma pues, que utilicen es el inglés, cuando evidentemente hay una herencia hispana muy grande, pues me ha encantado que se conserven los idiomas indígenas en los distintos países, incluso que se cooficialicen con el castellano. Es que es súper enriquecedor. Claro, porque además las primeras, es decir, la primera vez que existe una gramática, pues fueron las órdenes religiosas que fueron pues a los distintos países donde había pues, aztecas, guaraníes, etcétera, y bueno, pues se hizo ese esfuerzo, ¿no? En fin, yo no quiero hacer ninguna crítica a Estados Unidos hoy, pero... Se aceptan también. Se aceptan también, pero bueno, si... No sé, Trump no nos va a hacer nada aquí de momento. No veo a Trump haciendo cooficiales, no sé, el Apache o el Choctaw. No lo veo. No lo veo. En fin. No lo veo. Yo tampoco. Le veo... iba a hacer una broma, pero no la vamos a hacer. Sobre el... ¿Te acuerdas de ese famoso piel roja, no? Que decían. Pues ya, se acabó la broma. Entonces, Dani, una cosa muy interesante que quería yo comentar contigo es ¿por qué el título de este libro? ¿No? Porque sí que es verdad que este es un canal donde, ya lo sabéis, si queréis hacer burpees o ser el self-made man que dice Trump, o trabajar 3 turnos como pide Elon Musk, o queréis ser súper ascetas en vuestra montaña haciendo dinero y ser criptobros con 20 años, este no es el sitio. O sea, apaga ahí, switch off. Aquí no. Esta ventanilla no, aquí no hablamos de eso. Aquí venimos a pensar en positivo, combatir un poco la negatividad que existe y entrenar. Sin gurús, sin super consejos, cada uno y cada persona que está en su casa es de su manera. A una mujer le funciona dormir más, a otra le funciona dormir menos, a alguien le gusta más el arroz, a alguien le hincha más. O sea, no entramos en eso. No. O sea, si quieres un nutricionista, traeremos a este canal a profesionales. Si queremos un neurocientífico, hay gente fantástica que podéis buscarla, ya hemos recomendado en otras ocasiones. Por lo tanto, no venimos a decir a la gente exactamente lo que tiene que hacer, sino a entrenar. Esto es un entrenamiento, es un momento de relax y de hobby donde podemos entrenar a ser más positivos. Entonces, ¿por qué el título de este libro, Dani? Bueno, el título de ese libro surge porque a mí me encanta mi profesión. Yo me considero una persona muy afortunada de haber dedicado pues mi vida a temas educativos, ¿no? Entonces, desde hace pues más o menos una década estamos notando en la universidad especialmente pues una bajada de nivel en los alumnos, ¿no? Entonces, yo evidentemente quiero ver la educación siempre en positivo. Creo que la educación es el pilar fundamental de un país junto a la sanidad. Si un país no tiene educación, no tiene sanidad, pues es un estado fallido prácticamente, ¿no? Entonces, mi preocupación surge cuando veo esa bajada de nivel y cuando veo que además pues las tendencias en distintos países, porque esto es un fenómeno que no solamente en España, ocurre en todo el mundo, ¿no? Y las legislaciones no están ayudando precisamente ni que el profesorado se sienta motivado en ese sentido a mejorar o a subir el nivel, ni el alumnado tampoco, ¿no?
Entonces, yo llegué a la conclusión en un momento, bueno, cuando escribí el libro, yo escribí una carta en LinkedIn que se hizo viral, que se llama Querido alumno de grado, te estamos engañando. Bueno, eso tuvo un alcance brutal. Bueno, pues en España, pues yo creo que yo estuve en todas las televisiones, en Telecinco, Antena 3, periódicos, etcétera, etcétera. Me acuerdo. De hecho, todavía eso, bueno, pues sigue teniendo cierto recorrido en cierto sentido. En La Sexta, ¿no? Y te En La llevaron Sexta, mucho. sí, La Sexta ha estado hace poquito también, o sea que aquello todavía sigue teniendo recorrido en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues surgió la posibilidad de escribir el libro, ¿no? Y bueno, pues el artículo era de 3 páginas, evidentemente en 3 páginas pues no se puede condensar toda la problemática que existe sobre la educación. Y a partir de ahí, pues digo, bueno, pues voy a distribuirlo en 3 partes. Voy a analizar cómo está el estado de la educación, ¿vale? Voy a ver bueno, pues qué estrategias se pueden implementar para mejorar la educación y finalmente, bueno, pues cómo se pueden llevar a cabo, ¿no? Que son las 3 partes que tiene este libro. Entonces, yo sentía que cuando cumplía la ley estaba engañando a mis alumnos. Esto es algo que yo he hablado con muchos profesores de primaria y secundaria. En España, por ejemplo, pues se puede pasar de curso con suspensos, ¿no? Y muchos profesores me decían, pues sí que es verdad, pero es que yo tengo que cumplir la ley. Yo sé que ese chico no está preparado, sé que ese chico debería hacer un curso más, sin embargo a mí, pues cuestiones de ley, pues le permite a ese chaval que pase de... Entonces yo estoy engañando al alumno. Y de ahí viene el título, ¿no? Evidentemente, lo que sí siempre dejo claro es que el alumno no tiene la culpa. O sea, no estoy diciendo, jamás diré, es que los alumnos de ahora son menos capaces. No, este engaño que ha habido de llamarles generación de cristal, generación de cristal, ¿por qué? Tienen las mismas capacidades que tenemos nosotros. El problema es que han estado inmersos en un sistema educativo fallido, absolutamente. Eso es lo que se analiza en el libro en profundidad. Y por supuesto se dan soluciones que, como bueno, pues este podcast es Positive Nation, pues quizá nos podemos centrar a lo mejor un poquito más en las soluciones. Sí, porque yo además aquí me pediste opinión y hay un caso que escribí yo. Sí. O sea que aquí hay un pedacito de mí, ¿no? Como decía la canción, un pedacito de ti, pues un pedacito muy pequeño, muy pequeño, 2 hojas, pero participo con un caso que yo viví en la universidad, que si queréis saber cuál es, pues comprarse el libro y leérselo, que es una maravilla. Yo la verdad que, aunque hablamos de pensar en positivo, eso no significa que todo lo tengamos que pronunciar en positivo. O sea, evidentemente el pensar en positivo es entender la situación, ser consciente, no significa que vayas a un tanatorio y estés contando chistes. Es que no es eso. O sea, no es. O sea, acaba de ocurrir un accidente y te pones a bromear sobre eso. No es eso. Eso es estar mal de la cabeza. Por lo tanto, claro que se puede reflejar una cosa que es mala y negativa, puesto que lo que estás haciendo es pensar en positivo. ¿Cómo puedo mejorarla, no? ¿Y puedes decirnos algún caso de cómo mejoraríamos la educación ahora mismo en un país occidental, como puede ser España? Bueno, hay muchísimos... el libro lo que analiza es desde la educación primaria hasta la universidad, porque el artículo se centraba solamente en la universidad, ¿no? Entonces hay varios fenómenos que, bueno, pues que tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Por supuesto, la educación empieza en casa. Es decir, evidentemente hay muchísimos estudios que dicen que cuantos más libros haya en la casa, mejores o más probabilidades hay de que el alumno tenga buenos resultados. Que parece decir, muy lógico, ¿no? O sea, no estamos hablando de magia. O sea, claro, pero es simplemente ¿no? El primer paso es el hábito de leer. Es decir, en España es un país que se lee poco, por desgracia. ¿Vale? También sé, en Paraguay, porque he estado hace poco, pues me dicen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el hábito de lectura tiene que empezar en casa, tiene que empezar con papá y mamá. El hábito de lectura puede darse simplemente cuando el niño se va a dormir por la noche, papá le lee un cuento, mamá le lee un cuento. Con 2 añitos, 3, no hay ningún tipo de problema. Y si papá tiene libros en casa y si mamá lee de vez en cuando, el niño pues va tomando ejemplo de ello y va, bueno, pues va aficionándose a la lectura, ¿no? A la lectura se aficiona uno especialmente, y hay muchísimos libros infantiles muy buenos, pues sobre todo a partir de los 7-8 años hasta los 12, 13, 14. Ahí hay unos años muy bonitos para leer. Yo, bueno, pues recomiendo libros, hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, en mi caso a mí un libro que me marcó mucho fue La historia interminable, de Mijael Ende, Momo, que también es de Mijael Ende,
Son los libros que lees en esa etapa de tu vida y que Los que te ya te marcan. hacen que te enganches y que tengas ese hábito, ¿no? Exactamente, exactamente. Luego ya cuando eres adolescente, pues ya es otro tipo de literatura, Claro. puedes entrar un poco en un tipo de literatura un poquito más adulta, pero consigues ese hábito de lectura. Yo soy del barco de vapor, macho. Barco de vapor, también, exactamente. Fray Perico y su borrico. Exacto, eso era Confesadlo, uno... ponerlo en comentarios. Yo es que soy un poco más mayor que tú, entonces a mí el barco de vapor ya me pilló más mayorcito, pero bueno, que hay muchísimos libros, pues puedes coger actualmente pues, libros de Harry Potter, ya digo, esa edad es muy bonita y hay que fomentarlo ahí, ¿no? ¿Por qué hay que fomentar la lectura? Porque uno de los problemas con los que nos encontramos, me los encuentro yo en la universidad, es que hay alumnos que no tienen vocabulario, no tienen léxico, no tienen capacidad de expresarse, porque utilizan un vocabulario muy reducido. Entonces, en el momento en que yo les explico, pues no sé, conceptos básicos de estrategia de empresa, no es que no entiendan el concepto, es que no me entienden a mí, no entienden el vocabulario. A mí me han preguntado en la universidad qué diferencia hay entre horizontal y vertical. Cuestiones, un tío pues ya universitario, ¿no? Y eso no es una cuestión que la universidad pueda solucionar. Eso se lo Eso soluciona, tienes que venir de casa ya. claro, en primaria Horizontalizado o o verticalizado. verticalizado, primaria y en secundaria. Entonces, en primaria, una solución fundamental, lectura, ¿vale? Fundamental para los chavales. Y a lo mejor, pues, quizá en primaria pues no sea tan importante centrarse bueno, pues en cuestiones de carácter más técnico. Yo creo que primaria es una etapa en que el chaval tú tienes que preparar el proceso de aprendizaje, exactamente, la naturalización del proceso de aprendizaje, ¿no? Vamos a aprovechar que, como sabéis, aquí estamos siempre con los cafetitos sostenibles, maravillosos. Da igual lo que os toméis. El mate, Coca-Cola, ¿no? En Paraguay el tereré. El tereré se llama. Tereré. ¿Qué me dices? Sí, ¿Y que qué se es? toma frío. ¿Como un té? Un o...? mate frío se toma con una combinación de hierbas y la verdad que está muy bueno. El mate ¿sí? también, el mate se toma caliente, el tereré se toma. Qué bueno. Pues yo siempre animo a la audiencia a que escuche este podcast o cualquier otro y que también, oye, pues sea un momento que lo asocies a tomarte y disfrutar un café, un té, un gin tonic. Es que me da igual lo que te quieras tomar, un vaso de whisky, cualquier cosa que te haga meterte un poco más en la conexión que tienes con lo que estás escuchando para que de repente desconectes y te centres solo en esto y estás disfrutando de los matices, estás pasando un rato agradable. Entonces eso hacemos también nosotros aquí. Y entonces ahora pasaríamos a la secundaria. ¿Qué podemos hacer en positivo? O sea, toda esta gente que nos está viendo, da igual que estéis en Venezuela, da igual que estéis en México, da igual que estéis en Argentina, en Badajoz, en Cáceres o en Barcelona, da igual, donde estéis. ¿Qué es importante con un alumno de secundaria? Bueno, uno de los graves problemas que tenemos en educación y que ya se está empezando, yo creo que el libro en ese sentido tuvo cierta influencia, es el tema de los dispositivos electrónicos. Dispositivos electrónicos en primaria, por supuesto, yo estoy absolutamente a favor de casi eliminarlos al 100%, o sea, un niño de menos de 10 años no debería prácticamente tocar un dispositivo electrónico. Yo lo estoy sufriendo en casa, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Salvo, bueno, a lo mejor yo que sé, que le pongas al niño una película en un momento dado, pero intentar aislarlo, porque la infancia es un momento también socioafectivo muy importante, donde hay que cultivar pues que el niño se relacione, que el niño tenga amigos, que el niño a veces se pelee, que el niño se enfade. Bueno, y por el propio ojo, el tema biológico también. Bueno, por supuesto. Cuidar las partes del ojo que pueden ser afectadas por esa intensidad de luz azul en demasía, ¿no? Claro. El problema que tenemos ahora es que los niños reciben muchísimos impactos desde el punto de vista de los sentidos, ¿no? Entonces muchos estímulos. Están hiperestimulados, ¿no? Hay muchísimos casos actualmente de TDAH y otro tipo de patologías de ese sentido y yo estoy a favor, por supuesto, de eliminarlos completamente. Luego llega la adolescencia. Secundaria, bueno, pues ahí tenemos pues el grave problema de los dispositivos electrónicos que son menos controlables en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, yo entiendo a los padres que dicen, no, es que si al niño le quito el móvil, lo aíslo. ¿Por qué? Porque el resto de niños pues tienen también su móvil, entonces se queda... Eso es un tema bastante triste. En España ya, si no me equivoco, en la Comunidad de Madrid ha sido la primera que ya va a restringir el uso de móviles en clase. O sea, yo creo que eso es un acierto absoluto.
dispositivos, tanto las tablets como... Tablets, Sí. portátiles, móviles, etcétera, ¿no? Porque además, bueno, pues, a mí me ocurre ya, yo doy clase en la universidad, no doy clase en secundaria, pero a mí me pasa de haber estado dando clases donde todos los alumnos traen su portátil y yo lo único que veo es la parte de atrás del portátil, las marcas. No veo las caras, pero sí veo Ves un montón de HP, manzanas. Apple, exactamente, tal, Asus, no sé qué. Joder. Entonces, eso es, la verdad es que es muy triste, ¿eh? Para el profesor es muy triste estar dando clases así, porque yo no sé si están tomando apuntes, yo Sí, no lo sé si podías están hacer por viendo- videocall. Claro, es que es una Podías, situación podías hacerlo de forma telemática. absolutamente absurda. Yo tengo mis clases grabadas y colgadas, es decir, que si no queréis venir a clase y queréis, pues hacer lo que queráis, pero, ostras, no vengáis a clase a estar con el ordenador. Por lo tanto, claro, hay muchísimos, se nos abren muchísimos ámbitos de mejora aquí, ¿no? Luego está el tema de la escritura y la lectura en secundaria también. Claro, el chaval que ya no ha leído en primaria ya te llega a secundaria con un problema de vocabulario. Bien. Si a eso le añades, y eso probablemente sea culpa de nuestra generación, lo que en España llamamos los padres helicópteros, es decir, un excesivo control de la vida de nuestros chavales. Yo en la universidad he tenido madres y algún padre que ha venido a revisión de un examen, Es que eso me parece increíble. de un tío o una tía con 20 y tantos años. O sea, ¿os imagináis en la universidad yendo a una revisión de un examen con tu padre o con tu madre? Es que es una cosa demencial. Pues ese es un problema porque no se dan cuenta que no le están haciendo ningún favor a ese chico. Es decir, es muy importante que el ser humano se tiene que desarrollar como persona y tiene que tener su independencia. Y tiene que cometer sus errores. Todos hemos cometido errores, nos hemos pegado un porrazo contra una farola y nos hemos levantado y hemos seguido andando. No puedes estar constantemente evitando que tu hijo tenga problemas, porque los problemas se los tiene que solucionar él solo, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí un problema de falta de madurez. ¿Vale? Problema de falta de madurez quizá porque hay una generación de padres, dentro de los cuales está la mía, porque me corresponde por edad, pues que están haciendo las cosas pues mal. En ese sentido. Eso además nos está generando también graves problemas de conducta en clase. Tenemos bueno, pues problemas de profesores de secundaria que van a dar clase agredidos, con que van miedo. a tomar clase con pastillas porque no pueden soportar esa barbaridad. situación, ¿no? Entonces, vamos a intentar pensar en positivo. Es decir, primero, hay que devolverle al profesor su estatus y, por supuesto, su capacidad de poner orden en una clase. ¿Vale? Es decir, es una figura que tiene autoridad y debe tenerla, y debe ser así. Por otro lado, hay una parte importante que es la educación de los padres. Los padres hay que educarlos. Y que estamos en un mundo complejo, en un mundo que cambia muy rápido, en un mundo que nos cuesta adaptarnos y que a tus hijos no puedes estar metiéndolos debajo de tu falda toda la vida. No, porque el porrazo llegará. Es decir, la hostia con la farola te la vas a dar. Si Claro. te la das ahora, que es de una forma natural, cuando te la tienes que dar, quizá esa recuperación sea más rápida y el aprendizaje, como tienes más tiempo, pues ha surtido efecto. Claro, si te pegas el porrazo con 50, pues a lo mejor hay ya pastillas o cosas peores, porque no tienes... O no te levantas. O no te levantas. Claro. No te Entonces, levantas. eso es fundamental hacérselo. Esa escuela de padres es muy necesaria. Es decir, el profesor es una figura de autoridad que tiene que estar ahí, que tiene que pues tener ese tipo de autoridad. Tú no puedes, si tu hijo te viene y te dice el profesor me tiene manía, ir al día siguiente a comerte al profesor, porque Claro. evidentemente no le estás haciendo ningún favor. Entonces tenemos ese grave problema y esas posibles soluciones. Y luego ya, bueno, pues me voy un poquito a la universidad, ¿no? ¿Qué problema tenemos en la universidad? Pues esta bajada de nivel, que viene porque en secundaria no tienen esa preparación. No culpo al profesorado, culpo al sistema, ¿vale? El sistema educativo. Y entonces, claro, la universidad pues lo que quiere es tener alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues el profesor puede hacer dos cosas. Una, yo tengo un alumnado de un nivel muy bajo y entonces... pues me cargo al 90% de los alumnos. Tengo un 90% de alumnos suspensos. Pero eso, claro, bajo los criterios actuales, la universidad lo considera fracaso escolar. Fracaso tuyo como profesor. Fracaso como profesor. Claro, no porque los tíos no estudien y no sepan, sino porque tú has fracasado. Exactamente. La universidad tiene una media, y entonces si tú suspendes por encima de la media, pues entonces se hace de una manera que para mí es un poco sibilina, yo lo digo la verdad. Y es que en la medida en que yo no cumpla con ese contrato programa,
a mi departamento le quitan dinero. Con lo cual te va a interesar mantenerlo. Claro, no dinero de nuestro sueldo, porque no Sí, es así, sí, pero de los fondos para hacer cosas. yo he pedido este año un ordenador para un despacho en la Facultad de Ingeniería y no se ha cambiado porque no hay dinero. ¿Vale? Pues tengo un ordenador que pues no sé qué Windows tiene, pero no sé, el 8, hubo Windows 8, yo que ya no me acuerdo, el Vista o algo así. Oh. No sé cuál es. Bueno, da igual, pero que el Un Cobol. ordenador está ya que se ve el Programando en monitor Cobol. mal, ¿no? Entonces, el profesor que realmente se toma en serio su trabajo, pues intenta mantener el nivel, pero si al final el propio sistema lo que te empuja es a bajarlo, pues tú bajas el nivel para, bueno, pues tener un nivel de aprobados que sea, digamos, moralmente aceptable. Claro, ¿eso es sostenible a largo plazo? No. Vamos, me refiero, no es sostenible a largo plazo porque yo tengo una responsabilidad como profesor. Yo doy clase a ingenieros, doy clase, por supuesto, a gente de dirección de empresas, a gente de recursos humanos. Y entonces, bueno, pues ese ingeniero que yo le estoy dando clases es el que mañana te va a diseñar el puente por el que tú vas a ir con el coche. O peor aún, yo no doy clase en medicina. Pero, ¿qué Pero en pasaría? medicina Claro. está pasando igual. ¿Tú quieres que te opere un cirujano que mientras se dio la clase de bisturís estuvo viendo TikTok? Pues evidentemente no lo vas a querer, ¿no? Entonces, pensando en positivo, Positive Nation, tenemos que cuidar la educación y tenemos que cambiar o adaptar el sistema educativo a los nuevos tiempos. Soluciones que se dan en el libro. Algunos se han adaptado ya y yo la verdad es que estoy súper contento. 1. Tema para mí fundamental, los alumnos con altas capacidades. Cuando digo de altas capacidades no quiero decir únicamente alumnos superdotados, que también, que tienen una capacidad superior y que aprenden muy rápido, que eso es... Sino yo ya incluyo en esa categoría los alumnos motivados. Gente que a lo mejor no tiene altas capacidades, pero tiene ganas de estudiar, tienes ganas de aprender, tienes ganas de hacer cosas, ¿no? Si tú estás en un entorno donde todo el mundo pasa, donde tú... Te puedes contagiar de esa Claro. desidia y no progresas. Si el que está al Estancas. lado tuyo aprueba sin hacer nada y tú eres una persona que quiere, pero dices, bueno, es que también estudiar lleva un esfuerzo, pues yo me pongo a la rueda de este, porque Claro. al final el resultado va a ser el mismo. Entonces, necesitamos darle un tratamiento especial a ese tipo de alumnos. ¿Cómo? Primero, si tú quieres ir a la universidad y eres un chaval que estás haciendo bachillerato, ¿por qué tenemos que considerar que el sistema educativo son departamentos estancos? ¿Por qué un chaval o una chavala de segundo de bachillerato, de primero, no puede hacer un curso en la universidad de primero? No puede hacer una introducción a la economía, por ejemplo, o una introducción o fundamentos a la administración de empresas. Pues vamos a permitirle que el chaval le va bien, que saca la asignatura, que le gusta la carrera, pues si luego decide optar por esa carrera, se le convalida porque ha hecho un esfuerzo. Claro. Entonces, abramos un poquito el sistema educativo hacia dentro de las distintas etapas. Y a las necesidades del siglo XXI y, Claro. y del año 2025. Ya que lo has dicho, me voy a ir a otra necesidad del siglo XXI. ¿Cómo se diseñan los planes de estudio actualmente? Hablo de la universidad. Porque a nivel de secundaria, bueno, pues son las comunidades autónomas las que desarrollan los contenidos. Pero en la universidad, los contenidos, si estamos formando a gente que va a acceder al mercado laboral, pues tendré que hablar con el mercado laboral para Bueno, ver qué es lo que ¿no? Hago un qué es lo que inciso. requieren las empresas, Yo ¿no? estudié, yo fui a la universidad en el año 2000 Ujú. y en Derecho se daba el plan de 1953. O sea, cierro paréntesis. Perdón. Sí, pues Sigue. eso es lo que ocurre. Entonces, Sigue. yo a la hora de diseñar un plan de estudios en administración de empresas, en economía, en relaciones laborales, lo que sea, pues tendré que sentar en la mesa a representantes del ámbito de la empresa, ¿no? En esa mesa, conmigo. Dime, oye, ¿qué necesitáis? Pues mira, es que actualmente con el tema de la inteligencia artificial, por decir algo, por poner un ejemplo, pues necesitamos cierta formación Claro. que no sea necesariamente de un ingeniero informático, que venga de un futuro gestor o de un futuro directivo. O, por ejemplo, en el ámbito de recursos humanos, pues necesitamos formación también en habilidades emocionales, en liderazgo, Claro. que no sea... ¿Vale? Entonces, esas cosas se escuchan y se implementan. ¿Vale? Entonces, tendríamos planes de estudio que darán respuesta a pues, lo que la sociedad requiere, ¿no? Al hilo de lo que estás comentando. Y una cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y que también los oyentes, los escuchantes que tenemos, les puede parecer interesante es qué podemos copiar, qué cosas están haciendo bien. Porque, por ejemplo,
voy a poner un caso, ¿no? De una persona muy cercana a mí, en concreto el padrino de mi hijo, bueno, y su mujer. Y me contaban que sus hijas estaban haciendo el doble bachillerato, que era Internacional, ¿no? con Estados Unidos. Entonces te convalidaban ya, si luego tú en Estados Unidos querías ir allí a seguir, ya te convalidaban, ¿no? Porque lo habías hecho. Y lo curioso no era eso. Lo curioso era qué asignaturas había en ese otro bachillerato. Había asignaturas como economía doméstica, inteligencia emocional, trabajo en equipo. O sea, unas cosas que dices, pero si es que es de lógica pura. ¿Pero por qué no están estudiando eso aquí hoy en día? ¿Pero a quién le molesta que tú aprendas a manejar tu dinero en casa? Oye, pues tanto dinero para comida, tanto para fruta, esto para el gas. No, esto hay que ahorrarlo porque luego viene el impuesto de no sé qué. ¿A quién le molesta el trabajo en equipo? Oye, mira, vas a aprender a trabajar en equipo con gente de otros países y entonces, mira, cuando se trabaja en equipo se hace así, asado. O cómo gestionar las emociones. O sea, me parecen cosas, joder, increíble. ¿Y eso por qué no lo copiamos aquí? Bueno, nosotros seguimos con un sistema educativo que se diseñó pues cuando se llamaba años 30, ¿no? La Institución Libre de Educación, donde bueno, se consideraba que había unas materias. Esto, si nos vamos atrás, nos vamos al trivium y al quadrivium. Vamos a irnos más, perdona, ¿vale? Dani, vamos a irnos más a qué podemos copiar de países al otro lado del charco, qué podemos copiar de Estados Unidos, de México, no sé. ¿Qué podemos copiar de esos países? Que tú hayas visto, que digas... Muchísimas cosas. Yo tuve la suerte de estudiar estudié en Estados Unidos, he dado clase en Alemania, he dado clase en... Entonces, bueno, pues uno que tiene curiosidad se va fijando en las ventajas de aquellos países. Entonces, la cuestión que tú has comentado, pues es fundamental. Tú, en la vida, hagas lo que hagas, te dediques a la biología, a la medicina, a la ingeniería, vas a tener alguna vez en tu vida, bueno, varias veces en tu vida, que pagar impuestos, tendrás que saber cómo se hace, vas a tener que abrirte una cuenta corriente, vas a necesitar contratar un seguro, vas a utilizar instrumentos de crédito, o sea, una tarjeta, o sea, cualquier otro tipo. Entonces, eso es fundamental, que esté presente. Vas a tener que saber gestionar tus emociones, porque tus emociones son parte de tu vida, pero desde que naces hasta que el día que te mueres. Pues habrá que enseñar a la gente pues ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo que es la inteligencia emocional. Y, por supuesto, nociones básicas de liderazgo. Es decir, no todo el mundo tiene por qué ser líder, porque tampoco vamos aquí a... Bueno, pero por lo menos conocer un poco técnicas básicas de negociación. No negociación porque te vayas a comprar un piso, que también, sino a veces las técnicas de negociación son con tu pareja, son con tu familia, son con tus amigos. Pues, tú quieres ir al cine, yo quiero ir al teatro, bueno, pues vamos a ver la manera de gestionar esos conflictos. Eso es fundamental. En la educación en España no está incluido, o sea, eso se salta un poco por encima, ¿no? ¿Por qué? Por lo que comentaba antes, por esa herencia que viene de esas materias, porque claro, la educación entonces pues se consideraba pues como una serie de nociones que tú tenías que tener para destacar por encima del vulgo, ¿no? Es esa base que luego nadie ha cambiado, porque nadie ha tenido pues, las ganas de sentarse en una mesa y diseñar unas leyes de educación que incluyan esas cuestiones que tú pones de manifiesto. ¿Qué cosas has visto tú por ahí que son chulas, ¿no? Como esto que te he contado yo. ¿Qué cosas hay por ahí chulas que puedas decir, joder, esto estaría guay que lo pusiéramos aquí, ¿no? Bueno, muchísimas. Por ejemplo, una de las que incluye en el libro, hay varias. El tema de la selectividad. A mí el tema de la selectividad, y he sido tribunal de selectividad, me parece terrible. O sea, me parece terrible por varias cuestiones. Primero, porque tú le estás diciendo a un chaval que se tiene que jugar el resto de su vida en una oportunidad, ¿vale? La selectividad, si un chaval quiere hacer medicina y ese día que hace selectividad por la razón que sea, ha dormido mal, está enfermo, lo que sea, se lo juega todo ahí, porque si luego quiere ir a la convocatoria extraordinaria, las plazas de medicina han desaparecido. Y ahora tienes a chavales que no les ha dado la nota, que son de Madrid, que tienen que buscarse la vida por ahí, pues donde sea, ¿no? O tienen que pasar un año entero preparándose a la selectividad, ¿no? Hay en China un caso extremo de esto, ¿no? Hay como un examen de paso a la universidad, sí, que hay unas plazas limitadas y si no ya no vuelves a ir, y hay un drama familiar, desgraciadamente con suicidios incluso. O sea... Sí, bueno, porque ellos tienen un sistema parecido al nuestro. ¿Qué se hace en Estados Unidos? En Estados Unidos tienes 2 exámenes, puedes elegir uno u otro, es el SAT y el ACT, ¿vale? El ACT y el SAT. ¿Cuándo puedes hacer tú la selectividad? Cuando tú quieras. Tienes 14 años, eres un tío sí, ¿no? preparado
haces la selectividad con 14 años y con 14 años y medio entras en primero de carrera. ¿Qué me dices? Sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo funciona allí la selectividad? Que es el modelo que a mí me gustaría incluir aquí. Es decir, tú puedes hacer la selectividad todas las veces que quieras. Desde los 14 años hasta los 18. ¿Vale? Y entonces, allí lo que se hace es que tus notas de selectividad las envías a la universidad a la que quieres estudiar. Entonces, la universidad tiene una nota de corte y no solamente se tiene en cuenta la nota de selectividad. Se puede tener en cuenta otros aspectos relacionados con las capacidades que ese chico tiene. O sea, ese chico Sí, puede... si es un artista, si es un deportista, Exactamente, si todo eso ha, cuenta. si ha hecho un proyecto de algo y ha sacado un cohete. Exactamente, todo eso cuenta. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque no te lo puedes jugar toda una carta cuando tienes 17 años. Y porque a lo mejor una persona no ha desarrollado todavía una capacidad que sí tiene dentro, pero que como es únicamente escribir en un examen, no, pero a lo mejor le pones en un laboratorio y es una máquina. Es una máquina, exactamente. Entonces, ¿ese es un problema grave que tenemos en España? Sí, porque otra cuestión que está ocurriendo con la selectividad es que se están inflando las notas. ¿Vale? Las notas se están inflando de una manera brutal. Entonces, en España la selectividad es de 0 a 14 puntos. Otra cosa que nunca comprendí, porque aquí todo se evalúa de 0 a 10 y de repente pues ahora nos hemos inventado hasta 14 porque luego puedes examinarte de otras asignaturas aparte para subir nota, etcétera, etcétera. Si tú miras las notas de corte en medicina, la nota de corte está en un 13,8. Ostras, es que el tope está en 14. Es que te queda muy poquito margen para llegar hasta ahí. Ostras. ¿Sabes? ¿Qué está ocurriendo? Que la inflación de notas es tan alta que estamos concentrando a todos los alumnos en la parte más alta. Claro. ¿Vale? Pero no. ¿Realmente ese alumno que tiene un 14,8 es el equivalente a un tío que hizo la selectividad en el año 94? ¿Y sacó un 9,8? No, porque una buena nota, cuando yo hice la selectividad, un 8 de 10, era una notaza. Es un O sea, máquina. yo no conocía a nadie que sacara un 10. Sí conocía gente que sacó un 9, 9 y pico, pero un 10 no. Sin embargo, ahora, si la nota de corte es un 13,8, un 13,7, el margen que te queda por arriba es muy pequeño. Entonces, es un sistema en ese sentido absurdo. O sea, que un chaval se quede fuera de su carrera por una décima... Esa es una mejora brutal. O sea, me parece increíble que, claro, os estará pasando que no te planteas estas cosas. Joder, estamos todo el día con... Llego tarde, el atasco, el coche, el metro, el trabajo, los niños... me pongo una serie de Netflix para desconectar, me pongo el podcast, por favor. Pero claro, no te planteas esto, que es de lógica pura. Para mí, absolutamente de lógica pura. O sea, estamos dándole a la gente una bala y le estamos diciendo, tira ahí, Con, y si con 17 años. con 17 años. Y como falles, te jorobas. Pues ahora otro año a preparar la selectividad, ¿no? Entonces, esas cuestiones son sencillas porque además yo tengo un método de financiación. La selectividad en España cuesta dinero. No sé exactamente cuánto cuesta la matrícula, me parece que son 100 y pico euros, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Pues dices, bueno, es que claro, si el tío se puede examinar de selectividad, se examina todos los días. No. La primera vez que tú te examines de selectividad, gratis. Te lo subvenciona porque no te va a costar nada. La segunda vez que te presentes, te cuesta lo que vale la selectividad ahora. Y la tercera va subiendo en porcentaje. Para arriba. Me refiero, ¿para qué? Pues para que la gente se lo prepare. Claro. De verdad, el tío que realmente tiene ganas, se lo va a preparar bien la primera vez. Claro, no va a querer pagar el doble. Exactamente. Entonces, ¿con eso qué vas a conseguir? Ya la inflación de notas la bajas un poquito porque la gente esto se lo va a tomar un poquito más en serio, ¿vale? Por otro lado, las universidades van a tener más tiempo para ajustar las plazas en la medida en que tú puedas tener varias convocatorias a lo largo del año. Porque todo el mundo se tiene que examinar en junio y la extraordinaria en julio. Yo te puedo abrir convocatorias desde enero, te puedo abrir 7 convocatorias al año, o si quieres 6 cada 2 meses, ¿no? Pues enero, marzo, mayo, etc. Entonces, pues tú te vas presentando y la mejor nota, pues es la que... ¿Qué cosas más chulas hay en Estados Unidos que podamos decir esto es una mejora evidente porque me parece lógico? No porque allí funcione, porque es otro país con otras costumbres, con una dinámica diferente. Allí se valora mucho el emprendimiento y el arriesgarte, está claro, y
Pero ¿qué cosas podríamos aplicar aquí? ¿Aquí o en Sí. otro país Yo de...? intento traerme lo bueno. Estados Unidos tiene cosas muy buenas. Claro, Tiene claro. luces y tiene sombras. Claro, como todo. Porque evidentemente Muchas sombras. el coste de la educación allí es, bueno, pues la ruina de una familia. Y de la sanidad no o de hablemos. un chaval que tenga que estar pagando luego un crédito... De pues, casi 250.000. Es una pasada, ¿no? Pero una cosa que sí tienen, por ejemplo... Y voy a poner un ejemplo con mi universidad, ni más ni menos. Yo creo que la mayoría de las públicas hacen igual. Mi universidad cierra el mes de agosto. Pero cerrado todo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay que ahorrar para el aire acondicionado. Claro, os explico. Dani está en una universidad pública, la Universidad de Granada, y son funcionarios, la mayoría del personal. Sí, o personal O laboral. personal laboral, contratado, pero digamos es una regla funcionarial, digamos. Sí, yo hablo de la universidad pública. Bueno, En también general. conozco la privada, pero hablo de la pública. Todas las universidades públicas tienen 2 cuatrimestres. Uno empieza en septiembre, hasta más o menos Navidad, y el otro empieza en enero-febrero, pues más o menos hasta mayo-junio. Depende. En algunas comunidades autónomas empiezan antes, bueno, y terminan después. ¿Por qué no abrimos un tercer cuatrimestre? Tenemos en Hispanoamérica, en el Cono Sur, cuando aquí es verano, allí es invierno y viceversa. Si yo tengo 3 cuatrimestres en la universidad, yo tengo un cuatrimestre de verano, tengo la universidad abierta 365 días al año, y quiero internacionalizar la universidad, quiero enviar alumnos a Sudamérica y quiero que alumnos de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica Venga. cuando yo tengo 3 cuatrimestres tengo mucha más flexibilidad. Porque Claro. puedo jugar con ese cuatrimestre de en medio Claro. cuando allí finaliza el curso y aquí empieza. Porque tiene que estar la universidad, por el amor de Dios, cerrada un mes entero. Que además ahí podríamos contar también para el tercer cuatrimestre el mes anterior, que sería julio, porque ahí solamente hay exámenes, no hay clases. Y bueno, y el mes de septiembre, en la medida en que muchas universidades empiezan a mediados de septiembre. Pero tienes ahí un hueco fantástico para la internacionalización, para poder atraer a gente de otros países, para poder enviar estudiantes allí. Bueno, aquí está todo, por la razón que sea, bueno, la que he mencionado antes, pues todo centrado en los 2 cuatrimestres, que claro, no encajan con los calendarios pues del resto del mundo, porque el mundo es muy grande, hay muchísima gente interesada en estudiar en España y hay muchos españoles interesados en estudiar fuera, que luego no les encajan los calendarios. Pues juega con eso. Y además te añado, los alumnos que quieran hacer, que son de bachillerato y que quieran cursar una asignatura de la universidad y no lo quieren hacer a lo largo del curso, pueden hacerlo en ese cuatrimestre de verano. Claro. Y entonces les dan muchísima flexibilidad. Voy más allá. Un chaval que diga, yo es que me quiero sacar la carrera, en vez de en 4 años, en 2 y medio, porque voy a aprovechar ese cuatrimestre. Le estás dando un cuatrimestre más. Si el tío quiere en 2 años y medio, se ha sacado su grado. Entonces, ¿por qué tengo yo que cogerme las vacaciones en agosto? No yo, todos los profesores universitarios nos vamos de vacaciones en agosto. Yo trabajaría en agosto y me iría de vacaciones a lo mejor en enero, en febrero. Claro. ¿Sabes? Pero bueno, vamos a flexibilizar las cosas, ¿no? Muchas veces por una cuestión, no, es que los sindicatos se van a... Vamos a ver, estamos hablando de educación, tenemos que ser flexibles en ese sentido. Claro. ¿Vale? Y a veces pues hay que exigir. Y yo soy funcionario y estaría encantado, bueno, a mí me evalúan, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, es una evaluación que se hace de manera, pues, optativa. Pero yo cada 6 años presento toda mi investigación que he realizado a lo largo de los 6 años y se me hace una evaluación positiva o negativa. Yo todas las evaluaciones las tengo positivas. Ahora mismo yo podría presentar, en 3 años, tengo artículos suficientes para tener la evaluación de 6. Puede haber un compañero que pase del tema. Bueno, perfecto. Pues cada uno, en fin, yo ahí no voy a entrar ni voy a dejar de entrar. Pero me refiero que en ese sentido... Sí, que no pongamos puertas Exactamente, al que quiere avanzar. Estamos en un sector tan importante para la sociedad que creo que el profesorado tenemos que ser conscientes de ello, tomar esa responsabilidad y, por supuesto, el gobierno correspondiente exactamente igual. Y hay una cosa, Dani, que me parece fundamental también hoy en día. Aprovecho y le mando un saludo a Pablo Rivas, amigo. Estará, no sé si por Estados Unidos también o por aquí, que hablaba mucho del concepto del Long Life Learning, que hizo un libro también, que se presentó en el ESIC, y que me parece muy interesante ese concepto, ¿no? Porque al final también estamos un poco acostumbrados a estudiar algo y ya dedicarte a eso. Y hoy en día lo que nos está diciendo el mundo, pero no por la IA, sino por cualquier doctrina, o sea, por cualquier disciplina, perdón, y por cualquier
mecánica a la que te dediques, es que no puedes estar sin refrescar lo que conoces, sin ver los avances. No puedes ser un buen profesional si te tiras 10 años sin ver qué está pasando en tu sector y no leer un libro sobre lo que estudiaste hace 15 o 20 años. ¿Qué opinas de eso? No, por supuesto. Eso, mira, una cuestión interesante, la Universidad de Granada, yo creo que la mayoría de las públicas están sacando una cosa que le llaman microcredenciales, que son ese tipo de cursos que te permiten, bueno, pues estar al día de diferentes aspectos, pues, de cualquier área de conocimiento, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, pero que no se nos olvide una cosa, y es que cada vez más los conocimientos tienen fecha de caducidad antes. Es decir, tú te coges un libro de, pues no sé, de marketing o te coges un libro de dirección estratégica de hace 20 años y bueno, pues eso es historia del marketing o historia de la dirección estratégica. Total. Pero evidentemente las cosas evolucionan a una velocidad altísima. Claro. Entonces, con el tema de las credenciales tenemos que estar muy abiertos. Yo, otra idea que he planteado algunas veces en mi universidad, que no está planteado en el libro, no está planteado en el libro porque, bueno, requiere de, pues quizá probablemente una reflexión muy profunda, es que la universidad, cuando tú terminas tu titulación y te vas de la universidad, que no te vayas. Es decir, que siempre la universidad tenga una serie de refuerzos que se pueden hacer online perfectamente para que tú, una vez que eres licenciado, bueno, en España grado en Derecho, grado en Medicina... Sí, pero tú has sacado a un profesional al mercado y ya te olvidas. No, hombre, ese profesional necesita más cosas de ti. Exactamente, sería lo que en marketing vosotros llamáis un servicio postventa. Es decir, tú has terminado tu titulación, vale, pues aquí yo te voy a dejar un repositorio, ¿vale? Donde, bueno, pues tú vas a poder entrar, ojalá se pudiera hacer de manera gratuita, porque además yo creo que con la digitalización de la enseñanza esto se puede hacer para, bueno, pues para mantenerte al día, que tú tengas acceso. ¿Por qué un alumno que ha terminado la universidad no puede tener acceso a los materiales de las pues, que han ido cambiando en los últimos años? Correcto. De la misma asignatura que el curso, de la mía, de dirección estratégica. Bueno, pues voy a entrar, ostras, pues mira, ha cambiado esto. Pues ahora se habla del océano azul, del océano rojo, ¿no? Que son conceptos así más dirección estratégica más nuevos. Pues ¿por qué no lo hacemos? Otro error de la universidad pública es que cuando estuvo el COVID, cuando vino el COVID, pues bueno, tuvimos que ir como pollo sin cabeza intentando adaptar nuestras clases, pues hacerlas online, ¿vale? Ahí hubo profesores que hicieron una de las dos cosas. Una, yo voy a colgar 4 PDFs y esas son mis clases online. Y luego hubo otro tipo de profesores que nos dedicamos a rompernos la cabeza aprendiendo lo que es la enseñanza en línea. Y la enseñanza en línea no es colgar un PDF. La enseñanza en línea es mucho más complicado que todo eso. Como cuando un banco, me acuerdo un banco, no voy a decir el nombre, porque tampoco quiero decir que salva, bueno, no lo voy a decir. Pero le visitamos con una de las empresas en el año 2015, 2016 sería. Y, oye, mira, tenemos una estrategia de digitalización. Mira, justo hemos empezado este año, en enero, un proyecto de digitalización del banco y, joder, pues llegáis, qué pena, porque si hubierais llegado antes, pues estaríais ahí, pero digo, ¿y en qué fase estáis? Dice, pues mira, nos hemos abierto el perfil de Facebook esta semana. Bien, bien. Claro, yo no daba crédito, esto era un director de marketing de un banco. Nos hemos abierto el perfil de Facebook. O sea, es una cosa... Entonces, claro, es que ese es el problema. O sea, nos encontramos con este tipo de cosas. Hay gente que no está preparada ni siquiera para la evolución que viene y ocupa cargos de responsabilidad. Eso por Entonces, supuesto. ahí tenemos también un tope, ¿no? Pero no perdamos el ver todo en positivo. Es decir, al final lo que es una revolución que está viniendo, una marea que nos está arrastrando. Y yo creo que también hay una serie de personas... Fíjate, yo creo, por ejemplo, la cuestión de los espacios vacíos. Yo siempre creo que si tú no ocupas algo, alguien lo va a ocupar. En política, en el mercado, en tu sector. Y yo estoy viendo que cuando esa universidad o esa educación en ese país no está cubriendo esa necesidad inmediata de una nueva doctrina que ha salido, una nueva pericia, una nueva técnica, una herramienta, cuando sale algo y tú no cubres eso, aparecen esos gurús sin control que hay aquí, en YouTube,
y te cuentan algo y claro, la gente acude a ellos. Que de otra manera, si estuviera más regulado, sería mejor. Pero claro, si a lo mejor imagínate, marketing, hago la carrera y nadie me explica bien cómo funcionan las herramientas de IA, estoy dejando que todos esos alumnos sean carne de cañón de alguien que les cuente un rollo que no sea cierto y les manipule, incluso para hacer cursos de esto, pues como lo de las criptomonedas y tantas cosas que engañan a la gente, porque en muchas ocasiones hay una buena voluntad de querer hacer las cosas bien, de formarte, pero caes en las manos de alguien que te va a contar una cosa que no es beneficiosa para ti. Claro, eso se llama populismo educativo. Y entonces, pues ocurre mucho en la actualidad, esa es una realidad, por supuesto. Entonces, estos son, bueno, pues algunos de los aspectos, sobre todo el tema de la digitalización, que a veces las propias universidades maltratan a su personal. Es decir, muchísimos compañeros y un humilde servidor se le ocurrió mucho en la pandemia para poder dar una educación pues, buena y positiva, como Positive Nation, bueno, pues a través de las redes, ¿no? Cuando se termina la pandemia, mi universidad, la persona responsable en aquel momento, dice que como esta universidad desde 1531 lleva dando clases presenciales, pues que todo ese esfuerzo que hemos hecho los demás en digitalización... Un serrucho. ¡buah!, desaparece. Qué bien. Entonces todo eso se va por el sumidero, ¿no? Qué bien. Y la digitalización es fundamental porque yo puedo estar interesado en recibir una clase de un profesor que esté en el Tecnológico de Monterrey. Claro. O puedo estar interesado en recibir una clase de un profesor que está en Australia, yo que sé, en cualquier sitio, ¿no? Tenemos que hacer ese esfuerzo. Tenemos que... ¿Por qué? Pues porque bueno, ya la educación es a nivel global. No es, qué chulo sería, ¿no? Qué chulo sería que tú des una visión de cómo está el mercado europeo a personas que estén ahora mismo en Argentina y que al revés, un profesor de Argentina te diga cómo está la evolución ahora mismo allí a nivel económico, etcétera. O sea, ese alumno se siente enriquecido. Pero bien hecho, o sea, no únicamente colgando un PDF y colgando un vídeo en YouTube, con sus materiales bien diseñados, con lo que es, bueno, pues todo el proceso de formación, con un cierto seguimiento del alumno, es decir, hagamos las cosas bien porque tecnológicamente se pueden hacer. Incluso como si fueran créditos, ¿no? Como el que estudia Derecho Comparado, que Exacto. Dijeras, oye, mira, pues puedes hacer una aproximación a los mercados de Sudamérica o a los mercados nórdicos y eso te va a contar de tal manera. Claro, yo una lucha que he tenido mucho tiempo, que me he pasado la vida peleando, es crear un grado en dirección de empresas donde cada curso lo dé el tío mejor formado del mundo en ese aspecto. O la tía. O la tía. Que hay más tías ahora formadas. Muchísimas más. Muchas alumnas, o mayoría de alumnas en este caso, con ellas. Mejores notas que sus compañeros masculinos. Pero bueno, cuando digo tío, hablo en general. La persona más formada. La persona más formada, ¿no? He hecho, bueno, pues diseñé un máster en innovación, donde pues, había un profesor que era candidato a premio Nobel, etcétera, etcétera, de muchísimas universidades a nivel global. Por supuesto no salió adelante, claro. En aquel momento me dijeron que, bueno, que quién iba a estar interesado en estudiar inglés, ¿no? Pero bueno, estas son anécdotas que tiene uno a lo largo de la vida, ¿no? Pero un estudiante hoy en día tiene esa capacidad. Si tú ofreces cursos online, pues mira, yo quiero, y tuviéramos un sistema de acreditación, un alumno podría estudiar en 10 universidades distintas. Claro, te puedes hacer un puzzle de microcréditos, o sea, un puzzle de píldoras, ¿no? Claro. De píldoras formativas. ¿Y por qué ese plan de estudio que tú te has autodiseñado es peor que el que aparece en el boletín oficial del Estado? Exactamente. Bueno, pues vamos a analizarlo, y si mucha gente está decidiendo que su MOOC, que para quien no sepa, pues un MOOC es una píldora, ¿no? Es un acceso a una parte de un contenido mayor, pero como para engancharte, ¿no? Para introducirte en él. Y ha salido edX, Coursera, diferentes plataformas, y puedes acceder a un contenido estupendo de una forma a golpe de clic. Y ahí tú te puedes hacer tu plan de estudios. Por supuesto, si lo puedo hacer de esa manera, ¿por qué no lo puede hacer el Estado, ¿no? Ponérmelo de una forma más reglada, más lógica y darme un título que también me habilite por haber hecho eso de una forma correcta, ¿no? Exactamente. Y si lo que te quieres dedicar es a la empresa privada, pues a lo mejor una empresa te valora más un plan de estudios diseñado de esa Nosotros manera en las empresas... que un plan de estudio que aparezca en el boletín oficial del Estado. Mira, ¿no? Dani, una cosa, tú que eres seguidor del canal y los que lo estáis siguiendo, los que os incorporáis, pues
genial. Y los que ya estáis, ya lo sabéis, una de las cosas por las cuales hice este canal, y por eso digo que soy el antigurú, es que yo no vengo a decirte que soy el experto en no sé qué cosa. Yo vengo a decirte una cosa que he vivido yo, mi experiencia. Si eso te sirve de algo, genial. Si eso no te lo acabas de creer o quieres tal, aquí están los comentarios para que dejes comentarios y lo debatamos. Pero en mi experiencia personal, nosotros en las empresas no contratamos por currículum. O sea, contratamos por sensaciones, por experiencias que ha pasado esa persona. A mí, por ejemplo, una chica que viene y ha sido entrenadora de un equipo, de vóley, de fútbol, de lo que sea, ya me da una información que me encanta. Porque ha gestionado equipos, ha gestionado motivaciones, fracasos, ha convivido con la tensión de competir. Me está diciendo muchas cosas, más que la carrera. Evidentemente buscaré personas que tengan una titulación. Sí, obvio, es obvio, porque partimos de esa base. Pero es que si no has acabado la carrera, pero te has hecho un máster, por lo que sea, de una especialidad que a mí me interesa, o has estado 3 años formándote en eso, me vales mucho más que un titulado. Aquí nosotros, en mi experiencia, jamás hemos fichado por titulitis. Y los mejores perfiles casi siempre han sido los que tenían una formación motivada, es decir, se han preparado bien el idioma porque quisieron hacerlo. Se han preparado bien una materia porque aunque estudiaran otra cosa, de repente eso les ha apasionado y se han formado, han salido a otro país, han hecho cursos. Esa gente funciona de maravilla. Por lo tanto, en nuestra experiencia, mucho mejor así. Claro. Pues eso es así. Y uniéndolo con lo que acabas de comentar, otra experiencia que a mí me encanta, en este caso no es de Estados Unidos, es de Alemania. Porque tampoco las fórmulas que aparecen en el libro, no es que yo sea un... Sí, no es un gurú, no soy para nada, pero no es que... Pero te aproximas. No, para nada. Pero bueno, lo que intento es, de lo que conozco, traerme lo mejor. Y otro tema que se trata es la relación sempiterna entre universidad y empresa. Bueno, es que ¿vale? de eso hablaba yo en el capítulo que escribí en ese libro. O sea, eso es el drama mayor del reino que no han tenido en otros países de los que nos estáis viendo en el canal. En vuestros países, si desde luego, si nos veis desde Estados Unidos, allí no hay este problema. Allí no. Claro. Pero aquí sí, en España lo hay. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un máster, se llama Master in Economics, con la Universidad SRH Hochschule de Berlín, que además intercambiamos profesores. ¿Que lo diriges tú o lo dirigías? Sí, lo dirigí, sí, ahora lo lleva otra compañera, pero bueno, yo estoy ya en otras guerras, como quien dice. Pero bueno, sigo en el máster, por supuesto, dando clase, etcétera. Cuando yo voy a dar clase allí, dentro de nuestro máster, en esta planta están las clases y en la planta de abajo lo que hay es coworking de gente que está diseñando microempresas. Es que es tan evidente que eso funciona. Entonces el profe sube y baja. Fíjate. ¿Vale? Y el alumno sube y baja. Y ¿Qué el alumno llega a las tutorías y te pregunta, esto que usted ha explicado de dirección estratégica, ¿cómo lo puedo aplicar yo a esta microempresa? Es que... Entonces es otra historia. Y esas microempresas ahí van, pues, ojeadores de, pues en este caso, como es Berlín, pues lo que sería Deutsche Bank, Mercedes-Benz, que una de las sedes las tiene en Berlín, etcétera. Y bueno, pues van ojeando, ¿no? Entonces... Bueno, de hecho, no queremos hacer tampoco publicidad de nadie ni de nada, pero sí que reconocer los méritos. Era uno de los másters que en España tenía 0% de paro. Sí. O sea, quien acababa el máster salía colocado en empresas guays. Empresas top. Tenemos alumnos pues en todas esas empresas que te he comentado, Bombardier también, que es la fabricante de aviones, etcétera. Pero que yo con la crisis económica esto no cambie, pero bueno, que hasta ahora los resultados han sido muy buenos. Nosotros ofertamos, bueno, tampoco quiero hacer aquí, bueno, no es publicidad porque es un máster público. Por eso, que es que es una realidad. Precios públicos, que no, aquí no gana dinero nadie con eso, pero bueno, el Master in Economics funciona muy bien en ese sentido. Tenemos 30 plazas, el 80% de los alumnos son extranjeros, no porque no queramos a los españoles ni mucho menos, sino porque, bueno, como hay alguna alternativa en español, pues muchos de ellos prefieren la alternativa en español, claro, pero bueno. Claro. Ese es un problema que tenemos aquí muy grave. Sí. Somos muy egocéntricos para muchas cosas. La riqueza de vocabulario que tienen en países como Perú, como México, bueno, muchos de Sudamérica, ¿no? Es mayor que la nuestra. ¿Te refieres en inglés? No, digo en español. Ah, bueno, por supuesto. Entonces, nos vamos mirando al ombligo de nuestro idioma, nos vamos mirando al ombligo. Es verdad que nuestro país no subtitula las películas, subtitula las películas, por lo tanto no hemos, como en Portugal, que no han al no tener esa subtitulación,
han tenido que aprender inglés en muchas ocasiones por necesidad para verte una serie, etcétera. Nosotros al subtitular, o sea, perdón, al subtitular no, disculpadme, al doblar. En España se doblan las películas, se doblan las series. Entonces, ese problema no lo hemos tenido, con lo cual no has percibido la necesidad de aprender otro idioma y además luego culturalmente tampoco hemos sido, y eso es una crítica, tampoco hemos sido humildes a la hora de, mostrar respeto a otras culturas también. Entonces, por esa razón, el inglés se nos sigue resistiendo mucho en España, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos una cuestión también que la formación del profesorado... Claro, si el profesor no sabe inglés, ¿cómo te va a dar una clase en inglés? A ver, yo conozco institutos, no digo, evidentemente hay grandes profesores de inglés dando inglés muy bien en colegios españoles, pero hay casos de profesores que se les ha dado 20 horas de inglés y se les ha puesto a dar ciencias en inglés, que al final lo que hace es que el niño se aprenda un montón de conceptos sueltos. De conceptos sueltos, pero no coordina, no engancha. Claro, en vez de decir hígado, si lo estudia en ciencia, pues dice liver. Ya está. Y cuando ha hecho el examen se le ha olvidado. Ya no sabe ni lo que es el hígado ni lo que es el liver. Exactamente. Entonces, pero tiene algo aquí. Que tiene una cosa algo aquí. Claro. Entonces esa es la cuestión. Y por supuesto con respecto al español, yo creo que el español de futuro, el desarrollo del castellano está en América, fundamentalmente. O sea, quiero decir, la riqueza cultural, en ese sentido vocabulario... Y si te das cuenta, nosotros en España estamos cada vez importando más vocabulario de allí. Sí. No solo por el reggaetón. Exactamente. No solo por eso, sino por cuestiones además también de lógica del día a día, porque tenemos personas que están entre nosotros trabajando a diario y que también, oye, al final se te pega, ¿no? Sus expresiones, las series... Sí. O sea, al final se mezclan tanto las culturas que evidentemente, pues igual que en su momento cogimos parking, ¿no? O burger, pues cogemos expresiones de allí. Que sí que es verdad que por muchos artistas están introduciéndose de forma más rápida, ¿no? En la población, pero que también por otras cuestiones, libros o simplemente tu compañero de trabajo, ¿no? Sí, pero yo creo que el reggaetón, que yo no soy un fan del reggaetón, pero creo que ha hecho más por el español que el Instituto Cervantes. Este es el titular. Tenemos el titular. Claro, es decir, tú vas a Estados Unidos... Hombre, el reggaetón ha hecho más por el español que el Instituto Cervantes. Sí, ¿por qué? Pues porque está en todos lados. Saca otro libro, Dani. Quiero decir, porque, bueno, pues el reggaetón no solamente se escucha en países de habla hispana. El español se escucha en Alemania, el español se escucha en Suecia, se escucha en China, se escucha en Vietnam. Fíjate. Bueno, tú has estado en Vietnam. Yo he estado en Vietnam hace también un poquito, en Tailandia también, en la Universidad Magidor. Y allí, quiero decir, cuando ellos imitan el español, no imitan el español de España. Imitan el de Daddy Yankee. Exactamente, con las expresiones Te voy a dar. Te voy a dar, claro. Exacto. Entonces, pues es una realidad. O sea, yo espero que el Instituto Cervantes no se enfade conmigo por eso. Pero si tú miras en impacto, desde el punto de vista del marketing, que es lo que tú sabes, pues haz una valoración. Y sostenibilidad. Claro, ya sabes que le estamos pegándole duro ahí a la sostenibilidad, aunque ahora Estados Unidos nos lo está poniendo un poco difícil. Oye, Dani, tenemos que acabar este podcast porque, o sea, yo estaría aquí horas y horas, pero una de las premisas es que no nos alarguemos, aunque las entrevistas ya sabéis que sí que vamos a dedicarle tiempo por respeto a la persona que viene y por respeto a vosotros, que necesitáis un contenido un poco más reposado y explicado, porque de eso se trata de hablar, de que nos podamos explicar y entender. Habéis visto que Dani es una pasada, os invito a seguirle. Participa también en otros podcasts, Días Extraños, ¿no? En Economía Extraña. Dani tiene sus propias redes que podéis seguirle. Os dejaremos abajo los enlaces al libro, a sus redes. Yo os invito a que le sigáis. Es buena persona. Ya con eso, aquí puedes venir al canal si es buena persona. Y ya si encima tienes algo que decir chulo, mejor que mejor. ¿Cuál sería, Dani? Te pongo ahí en un aprieto. ¿Cuál sería, ¿no?, la frase final de pensamiento positivo para la educación en general? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué diríamos a la gente? Pues lo más positivo que se puede tener en educación es la curiosidad. La curiosidad es la que abre la mente, la que nos ayuda a explorar territorios desconocidos. Qué bueno. Y sobre una buena base de lectura. De este libro, de cualquier otro libro, ¿no? Qué bueno. Yo creo que esa es un poco la base, para un poco cerrar el círculo, ¿no? Pues acabamos este primer episodio con invitados en positivo, Daniel Arias, y ya lo sabéis,
no matéis la curiosidad. Fomentad la curiosidad, sed curiosos. Esta semana es la semana de la curiosidad. Contádmelo aquí. Positive Nation. Un placer y saludos a todos nuestros, bueno, videntes y oyentes, ¿no? Videntes, Sería, ¿no? además saben mucho. Sí, por eso. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta la Gracias, Dani. próxima. Gracias, Dani.